La semana pasada Last week, comenzamos a hablar acerca de oración. we began to speak about prayer. Comenzamos a hablar de los tiempos que vivimos, We began to speak about the times that we are living, de el espíritu de demora, the spirit of demery, or the taking time away, hablábamos de cómo entender el propósito de la oración. how to understand the purpose of prayer. Y hablábamos de tres cosas que hacen nuestra oración poderosa. And we spoke about three things that our powerful prayers do. Y una de ellas es la posición desde la que usted ora. And one of them is the position that you pray from. Es muy importante que usted entienda desde qué posición ora usted. It's very important for you to understand from what position you pray from. También hablábamos de orar en el Espíritu, We also spoke about praying in the Spirit con la ayuda del Espíritu, with the help of the y Spirit, orar conforme a la palabra de Dios. and pray according to the Word of God. Ahora, hoy vamos a continuar We're going to continue today, y vamos a hablar de cómo era la vida de oración de Jesús. and we're going to speak about how the life of prayer was for ¿Cómo Jesus. aprendemos de Jesús? How do we learn from Jesus? Ahora, voy aquí con usted. Now here I go with you. Vamos a hacer un pequeño repaso. We're going to do a little summary about last Levante week. su manito derecha. Raise your right hand. Levante su manito derecha Raise your right hand y diga esto. and say this. Si me distraigo, If I get distracted, que caiga mi mano pero en forma de puñito. that my hand falls on my head but in the form of a punch. No, estoy bromeando. I'm just joking. Presta atención, hijo. Pay close attention. Escuche esto. Listen to this. ¿Cuántos saben que Dios tiene todo poder? How many know that God has all power? La mayoría dice amén. Many say amen. ¿Y por qué a veces te quejas So then why do you complain sometimes? de que no ves resultados? That you don't see results? De que estás sufriendo. That you're suffering? ¿Por qué me pasa esto a mí? Why did this happen to me? Cuando usted dice que Dios tiene todo poder, When you say that God has all power, entonces se supone que usted tendría que accesar a ese poder. so it's supposed that you're able to access that power. Para poder accesar a ese To poder, be able to access that power, para eso es la oración. that's what prayer is for. Cuando las cosas parecen When imposibles, things seem impossible, cuando ya le dicen a usted no hay esperanza, when they tell you there's no hope, no hay manera de que esto lo resuelva, there's no way for you to resolve this, ahí es donde Dios hace milagros. that's where God does miracles. Pero para poder accesar a ese ámbito, But to be able to access that realm, realm, necesitas entender lo que es oración. you need to understand what prayer is. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la mayoría de la gente? So what happens with the majority of the people? Primero, la First, gente no sabe lo que es orar. people don't know what it is to pray. A ver, dígame qué es orar. Raise your hand or tell me what's prayer. ¿Cómo? Hablar con Dios. To speak ¿Qué with más? God. What ¿Qué es orar? else? Tener una comunicación. Have a communication. ¿Qué más? What else? ¿Qué es orar? What is to pray? Si usted tiene que empezar por ahí. You need to begin there. Usted tiene que saber lo que es orar. You need to know what prayer is. Voy a darle otro concepto de I'm oración. going to give you another concept of prayer. Oración es entrar al mundo sobrenatural Prayer is to enter the supernatural world, para traer lo sobrenatural a lo natural. to bring the supernatural to the natural. Dios mío. Good God. ¿Cómo es la cosa? How is the thing? No hay manera There's no way de que usted resuelva algo en lo natural that you resolve something in the natural con el poder de Dios with the power of si God usted no accesa a ese poder. if you don't access that power. Vamos a ponerle un ejemplo sencillo. We're going to give you a simple example. ¿A dónde va usted a buscar medicinas? Where do you go seek for medicine? ¿A Home Depot? To Home Depot? ¿Por qué? Why? ¿Por qué no va a Home Depot? Why don't you go to Home Depot? ¿Cómo? Porque no venden medicina. Because they don't sell medicine. ¿Me está entendiendo? You're understanding? Entonces, ¿por qué la gente no recibe un milagro? So why don't people receive a miracle? Porque van al sitio errado. Because they go to the wrong place. Van a llorarle a Chencha. They go to cry out to Chincha. Van a buscar a alguien que lo consuele porque pobrecito tú. They go and find somebody to counsel them and say, poor me. Para que mires un milagro, So you can see a miracle, tienes que ir a la fuente correcta. you need to go to the right fountain. Ahora, el único poder Now, que the hay only en el universo Power that's in the universe para hacer milagros en favor tuyo to do miracles in your favor es el poder de Dios. is the power of God. Miren esto, hijos. Look at this, children. Miren esto. Look at this. Déjeme ver qué hora es. Ay, mamá. No hay otra fuente de poder si no es
Dios. There's no other fountain of power if it's not God. Ahora, quien nos modeló eso Who modeled this to us es Jesús. is Jesus. Entonces, Jesús So Jesus, es el mejor ejemplo. he's the best example. Él nos modeló He modeled us cómo se hace, how you do it, cómo desarrollas una vida de oración. how you grow a life of prayer. Marcos 1:35 Mark 1:35 dice lo siguiente. says the following. Mire lo que dice. Look what it says. Levantándose, Now- ¿ok? Muy de mañana, Now very early in the morning, siendo aún muy oscuro, while it was still dark, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesus got up and went out to a solitary place where he prayed. Ok, ¿usted escuchó eso? Did you hear ¿De this? quién está hablando ahí? Who is it speaking about here? ¿De usted? Is it about you? ¿De quién? About who? Pero dígalo con ganas, hijo. But say it like you want to. Que Jesús, este es la vida de oración de Jesús. Jesus, this is the life of prayer of Jesus. Primero, First, Jesús no se acostaba a las 3 de la mañana viendo películas. en Jesus Netflix. didn't go to sleep at 3 in the morning watching movies. ¿Ve? Cuando ya está... When he's voy a dormir. Jesús Jesus, descansaba, he rested, pero muy temprano en la mañana. but very early in the morning. ¿Cuándo es muy temprano en la mañana? When is it very early in the morning? Le explico. I explain. Le explico cómo funciona el tiempo en la cultura hebrea. I explain to you how it functions in the Hebrew culture. Escuche esto. Listen to this. En la cultura hebrea, In the Hebrew culture, para que usted reciba un poquito, so you receive a little, el día the day, es desde que sale el sol hasta que se mete el sol. it starts from when the sun comes out till the sun goes Cuando down. se mete el sol termina el día. When the sun goes down, the day is over. Cuando hablamos de la resurrección, alguien me preguntó cómo es eso que fueron en 3 días. When we speak about the resurrection, they say, how was it in 3 Si fue de days? viernes a domingo. If it was from Friday to Sunday. Bueno, viernes es un día Friday is one day, porque cuando Jesús entrega su vida había sol. because when Christ gives his life, there was sun. Es decir, estaba nublado, pero era de día. It was cloudy, but it was Pasó daytime. el sábado Saturday y came, el domingo cuando salió el sol, and on Sunday, when the sun came out, resucitó. he resurrected. Son 3 días. It's 3 days. Ahora, en la noche Now, comienza Now at night, it began, cuando se mete el sol or it begins when the sun y goes termina down, cuando sale el sol. and it starts when Pero the en la sun goes noche hay out. 4 vigilias, So at night, there's 4 watches, 4 puntos. 4 points. Son 12 horas, It's 12 hours, ¿ok? Y si usted divide 12 por 4, and if you divide 12 by entonces 4, usted va a encontrar las horas. you will find the hours. Básicamente, So basically, Jesús se levantaba a orar Jesus would get up to pray a las 4 de la mañana. at 4 a.m. ¿A qué hora le dije? What time did I tell you? Dígale al vecino. Tell your neighbor. A las 4. At 4. ¿Y cómo sabemos que es ahí? And how do we know it was that time? Bueno, por los datos que tenemos de lo que dice el escritor. Because of the data that we have, the one that wrote. Siendo muy de mañana, Being very antes early, de que saliera el sol. Before the sun came Estaba out, oscuro. it was dark. Las horas más oscuras The darkest hours son desde las 2 de la mañana hasta las 4 de la mañana. is from 2 a.m. to 4 a.m. Entonces, So, Jesús se levantaba a esa hora a orar, Jesus would get up at that time to pray, ¿ok? Y se iba a un lugar desierto. and he would go to a solitary Se place iba a un lugar donde nadie lo molestaba. where no one would bother him. Y allí empezaba. And a there orar. he began to Y pray. pasaba un par de horas por lo menos allí. And he was there for a few hours at least. Si oraba hasta que saliera el sol, If he prayed till the sun came out, posiblemente oraba de 4 a 6 de la mañana. possibly he prayed from 4 a.m. to ¿A qué 6 hora? a.m. What time? ¿Y qué sucedía después que él oraba? And what would happen after he prayed? Entonces, durante el día So during the day, sucedían milagros. miracles would happen. Entonces, nosotros queremos los milagros, So we want the miracles, pero a veces oramos cuando nos tomamos el cafecito, gracias Señor. but sometimes we pray when we're drinking the coffee. Thank you, Y pa' Jesus. fuera. And out. Entonces, para que tú puedas tener resultados en tu vida de oración, So for you to have results in your life of prayer, tú tienes que tener una vida de you oración. need to have a life of prayer. Ahora, no me diga, pero es que ese era el Jesús, imagínese si el Hijo de Dios no oraba. Now tell me, oh, but that was the Son of God. Escúcheme. Now Jesús listen. se hizo hombre Jesus became a man para manifestarte a ti to manifest to you lo que tú puedes hacer, what you can do, lo que nosotros podemos hacer. what we can do.
como hijos de hombres. as children. ¿Usted me está entendiendo? Do you understand? Todo lo que Jesús hizo estando en la tierra, Everything that Jesus did here on usted y earth, yo lo podemos hacer. you and I can do it. Pero dígale al vecino. But tell your neighbor, Dígale. Tell him, Todo tell him. lo que Jesús hizo en la tierra, everything that Jesus did here on earth, como hombre, as a man, tú y yo lo podemos hacer. you and I can do it. Mire todo lo que Jesús hizo, Look at everything that Jesus did, incluyendo los milagros, including the miracles, incluyendo resucitar muertos, including resurrecting the dead. todo eso. All of this, Usted también lo podría hacer. you also could do it. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? But what makes the difference? Tu vida de oración. Your life of prayer. ¿Cómo que le dije? What did I tell you? Ahora, mire lo que pasa. Now look Mire at lo what que pasa happens cuando alguien tiene una vida de when oración. someone has a life of prayer. Lucas 6, Luke 6, versículo 12. verse 12. En aquellos días, In those days, él fue al monte a orar Jesus went out to the mountainside y to pray pasó la noche orando a and Dios. spent the night in prayer to God. Escuche esto. Listen to Aquí this. no fueron 2 horas. It wasn't 2 hours. ¿Qué dice ahí? What does it say there? ¿Pasó qué? He went through what? ¿Cómo? He went through what? Pero dígalo con ganas. Say it with strength. Pastor, ¿usted ha pasado toda la noche orando? Have you gone through the whole night praying, Pastor? Hijos, han habido noches Children, that have been nights que no puedo dormir where I can't sleep, pensando en alguno de ustedes, thinking about one of you, preguntándole a Dios, asking God, hablándole a Dios. speaking to God. Jesús pasó Jesus went through toda la noche. the whole night. Después que pasó toda la noche orando, After he went through the whole night praying, escogió a 12, he chose 12, a los cuales llamó apóstoles. which the ones he called Y apostles. mire aquí los nombres. And look at here the names. A Simón, Simon, a quien también llamó Pedro. whom he also called Peter, A Andrés, su hermano. and Andrew his brother, Jacob, James, Juan, and John, Felipe, Philip, Bartolomé, Bartholomew, Mateo, Matthew, Tomás, Tomás, Jacobo, James, hijo de Alfeo, Zealots, Simón llamado el celote, Simon called Zealots, Judas, hermano de Jacob, Judas the brother of James, y Judas Iscariote, and Judas Iscariot, que llegó a ser el traidor. who became the traitor. No voltee hacia los lados. ahorita. Don't look to your sides. Toda la noche The whole night para escoger 12 discípulos. to choose 12 disciples. Me voy a meter con usted. I'm going to get with you now. Dígale al vecino, no te enojes con el pastor. Tell your neighbor, don't get mad at the pastor. Dígaselo, ya le dijo. Tell him. La gente ni ora The people don't even y pray terminan casados. and they end up married. Y después ahí viene el problema. And then the problem comes. ¿Cuánto oraste para How ver much did si you esa pray? era la persona que Dios tenía para ti? To see if that was the person God had for you. Ahí se la dejo. I will leave it there. Entonces, sigue. So then it continues. Y descendió con ellos And he came down with them y se detuvo en un lugar llano and stood on a level place en compañía de sus discípulos with his disciples y de una gran multitud de gente and a de large toda Judea, crowd from all Judea, de Jerusalén, of Jerusalem, de la costa de Tiro, and from the sea de coast Sidón, of Tyre and Sidon, y los que habían sido atormentados por espíritus inmundos eran sanados. and those who were tormented by unclean spirits were healed. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a algunos. And all the people sought to touch him because power went out from him and he healed some ¿cómo of es la them. cosa? How was the thing? ¿A quién sanaba? Who did he heal? No quedaba ninguno. All of them. No one Ahora, was left. listen to this. Now escuche esto. Preste atención a esto, Pay hijo. close attention to this, Yo children. quisiera que usted entendiera I would want you to understand lo que significa ir a otro nivel de oración. what it means to go to another level of prayer. Escuche esto. Listen to this. Cuando tú entiendes lo que es oración, When you understand what prayer no is, ponerte a hablar boberías. not to speak foolishness. La gente le gusta mucho hablar boberías People like to speak foolishness a con lot otro ser humano, with other human beings, pero no les gusta hablar con Dios. but they don't like to speak with God. Mire lo que pasa, hijos. Look what happens, children. Cuando Jesús entraba a ese lugar secreto, When Jesus entered that secret place en intimidad con el in Padre, intimacy with the Father, entraba en la atmósfera he entered in the atmosphere
de la gloria de Dios. of the glory of God. Cuando tú entras a la atmósfera de la gloria, When you enter the atmosphere of the glory, se impregna la gloria en ti. you are impregnated with the glory. Como le pasó a Moisés, How it happened to Moses. que cuando bajaba del monte Sinaí estaba When he would come down from the Mount brillando. Sinai, he was shining. Jesús entraba Jesus would enter en la presencia de Dios in the presence of God, y salía de allí and he would come out of y there, venía impregnado. and he was ¿De impregnated. qué venía impregnado? Of what? De poder. Of power. Diga otra vez conmigo, poder. Say with me, power. Dígalo con ganas. Say it with strength. Por eso, That's why solo acercarse a Jesús, only getting close to Jesus, acercarse a Él, just getting close to him, inmediatamente immediately los demonios tenían que salir, the demons had to go, las enfermedades tenían que irse. sickness had to flee. ¿Por qué? Why? Entienda esto, hijo. Understand this, children. Los demonios, The demons, las the enfermedades sicknesses, son espíritus. they're spirits. Jesús dijo espíritu de enfermedad. Jesus said, spirit of infirmity, Se tienen que ir they have to go porque no pueden estar delante de la presencia de because they Dios. can't be before the presence of Tienen God. que irse. They have to go. Por eso la mujer del manto That's why the woman, dijo, si tan solo tocar el borde, she said, if I only touch the y border, cuando tocó el borde, and when she touched ¿qué the dijo border, Jesús? what did Jesus say? poder salió de mí. Power has left me. ¿Cómo? What did he say? Ahora, es posible que nosotros It's possible that we entremos a la presencia de Dios enter the presence y of nos God, impregnemos de ese and we poder. get impregnated with that power. 3 dijeron amén. 3 said amen. Of course, yes. Claro que sí. Claro que sí. Of course, yes. Claro. Porque después lo vimos en los discípulos. Because afterwards we seen it in the Después le disciples. pasaba lo mismo It a happened the Pedro. same to Peter. Mire que en el libro de los Hechos Look at it in the book of era Acts. tan tremendo It was so tremendous que dice el libro de los Hechos that the book of Acts says que mire, Pedro caminaba Peter would walk, y la sombra de Pedro and the shadow of Peter iba sanando a la gente. was healing the people. ¡Wow! ¿Cómo? How is it? La sombra. The shadow. ¿Por qué cree usted también que Pablo Why do you think that Paul also, dice que se llevaban los delantales de Pablo? that they would take, The aprons. the aprons of Paul, Y se lo ponían a la gente and they would put it on the people, y la gente se sanaba. and the people would get healed. ¿Por qué, hijos? Why, Aquí children? voy con usted con un principio. Here I go with you with a Anote principle. esto. Write this down. La gloria The glory, se puede almacenar. can come. No, hombre, estoy hablando en chino aquí. Chin champún. I'm speaking in Chinese here. ¿Usted sabe cómo le ponen los nombres a los papás a los chinos? You know what the Chinese people name their children? ¿Saben cómo se lo ponen? You know how they place it? Tiran algo en el piso. They throw something on the ground. Tim pum plan. And they go ping pong. Pong. Así se llama. That's his name. Regrese. Come back, come back. Yo quisiera que usted entienda esto, hijo. I would want you to understand this, children. Vamos a hablar de ciencia. We're going to speak about science. Vamos a hablar de ciencia. We're going to speak about science. ¿A cuánto le gusta la ciencia? How many of you like science? Vamos a hablar de ciencia. We're going to speak about it. ¿Usted sabe lo que es energía estática? Do you know what static energy is? Por ejemplo, For an usted infla un example, globo You blow up a balloon y se lo frota en el and cabello you rub it against your head, y el globo absorbe energía estática. and the balloon absorbs that static Entonces usted energy. se lo pone a alguien que tiene pelo largo y se le levanta el pelo. So you put it on someone that has long hair and their hair comes up. Ahora entienda esto. Now understand this. Eso es en lo natural. That's in the natural. En lo espiritual In the spiritual, se impregna su cuerpo del poder de Dios. your body is impregnated with the power of God. No, yo no sé. Gracias, hijo, por lo menos. Thank you. José está prestando atención. Thank you, Jose. You're paying attention. ¿Por qué usted no está experimentando esa clase de Why are you poder? not experiencing those type of things? ¿Qué hacía Jesús? What did Jesus do? Se metía a hablar con su padre. He would go in and speak with his father. Ahora aquí voy, vamos a poner un Now here ejemplo. I go. We're going to put an example. Ay, pastor, es que yo me pongo a orar. Oh, pastor, I start to pray. Digo 3 cosas y ya no sé qué decir. I say 3 things and I don't know what to say anymore. Bueno, voy a orar. Son I'm las, going to pray. son las 11. It's 11. Voy a quedarme hasta la 1 de la I'm mañana. going to stay here till 1 a.m. praying. Padre, Father,
Aquí estoy, Here I am. perdóname, Forgive me. ayúdame. Help me. ¿Qué más? What else? Ya no sabe qué decir. You don't know what to say. ¿Por qué pasa eso? Why does this happen? ¿Por qué pasa eso? Why does this happen? For the lack of relationship. Por la falta de relación. ¿Por qué usted sí puede pasar 3 horas hablando con una novia? Why can you speak 3 hours with a girlfriend? Digo, los que no son casados, ¿no? Those who are not married. Sí, porque hay unos que dicen, no, yo- Because some say, no, con una novia que usted se va a casar. with the girlfriend that you're going to O con marry. un novio que se va a casar. Or with the boyfriend you're going to marry. ¿Ok? ¿Cómo es posible que sí pueden pasar 2 horas hablando? How is it possible you can spend 2 hours speaking? ¿Cómo estás? How are you? Estoy bien. I'm good. ¿Qué tienes puesta? What do you have on? ¿Qué hiciste hoy? What did you do today? Ah, yo comí esto. Oh, I ate this. ¿Y qué vas a hacer mañana? What are you going to do Y tomorrow? ahí se tiran 3 horas hablando. And you're there speaking for 3 hours. Y usted todavía dice, bueno, And you still bye, say, bye. corta tú. You hang up. ¿De qué se ríe? Why are you laughing? No, corta tú. You hang up. No. No, tú. No, you hang up. Nada más en la despedida se tiran media hora. Just on the goodbye, you spend 3 hours. ¿Eh? ¿Por qué sucede eso? Why does that happen? Because there is a relationship. Porque hay una relación. ¿Por qué no puedes orar al Padre? Why can't you pray to the Father? ¿Qué clase de relación tienes con Él? What type of relationship do you have with Him? La mayoría de la gente se acerca a Dios en oración The majority of people come de close una to manera prayer religiosa. in a religious way, ¿Ve? No para relacionarse con el not Padre. to relate with the Father, Pensando que usted le puede esconder a Dios. thinking that you can hide from God. No seas bobo. Don't be En el dumb. momento que te paras allí delante de Dios, At the moment that you stand before Dios God, tiene contado hasta el último glóbulo rojo God de tu has sangre. even the cells of your blood counted. Sabe todos los niveles de tu mente, de tu He cuerpo. knows all the levels of your mind and Lo your body. único que Dios quiere es que te relaciones con Él. The only thing that God wants you is for you to relate with Him, Que hables con Él. to speak with Him, Para que al relacionarte con Él, so that when you have a relationship with te Him, impregnes de lo que Él carga. you be impregnated with what He De lo carries, que Él tiene para ti. of what He has for ¿Me you. están entendiendo? Are you understanding? Le voy a poner otro ejemplo. I'm going to give you another example. Ok, no tiene que ver nada con... No se sienta así como que... This has nothing to do. Don't feel "Ay, el like, pastor está hablando mal de mí. oh, pastor speaking bad about Escuche. me. Listen. ¿No le ha pasado que usted se junta con alguien que tiene determinado acento? Has it happened that you hang out with someone that has a strong accent? Vamos a pensar en los cubanos. Let's speak about the Cubans. Hola, ¿cómo está? Hey, how you doing? Óyeme, aquí todo. Here. What about you? Esperando que llegue la guagua. Waiting for the car to arrive. Y usted habla 1 hora con el cubano. And you speak 1 hour with the Cuban. Y después usted va a Starbucks. Then you go to Starbucks. ¿Un cortadito ahí? And you, ¿Un and you ask cortadito? for a coffee there in a Cuban accent. Se le pega. It sticks to you. Eso es en lo natural. That's in the natural. Ahora imagínese Now imagine si usted pasa tiempo con Dios. if you spend time with God. ¿Ve? You see? Pero la gente quiere los milagros. But people want the miracles. Como aquellos que dicen, Just like those who say, hermano, hey, brother, estoy en una situación difícil. I'm in a difficult situation. Ora por mí. Pray for me. Y el otro durmiendo. And the other one sleeping. Pastor, ore Pastor, por pray for me. mí. Cuando me digan así, When you tell me lo like voy a that, llamar a las 3 de la I'm mañana. going to call you at 3 a.m. Dijiste que orara por ti. Bueno, You vamos said a to pray darle. for you. Come on, let's do it. Si no me contesta, no. If you don't answer, ¿Ve? Dígale al vecino, ¿estás entendiendo? tell your neighbor, are you understanding? Entonces, So esa es then- la vida de oración de Jesús. That's the life of prayer of Jesus. La gente se acercaba, People would come close. buscaban tocarlo, They would seek to touch him porque poder salía de él. because power went out from him. El poder que se le impregnó The power that was impregnated estando en la presencia being de in the Dios. presence of God. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en la presencia de Dios que no fuera en la iglesia? When was the last time you were in the presence of God that was not in church? Se me murió. Amén. You died on me, my house. Uno. Amen. One. 1 de 300. One from 300.
¿Cuándo fue la última vez When was the last time que experimentaste la presencia de Dios? that you experienced the presence of God? Te voy a decir qué sucede cuando experimentas la I'm going to presencia tell de you what Dios. happens when you experience the presence of God. Por si acaso, ¿no? Just in Ay, sí, case. yo me sentí linda el otro día. Yes, I felt good the other day. Si de verdad tú estuviste en la presencia, If you were truly in the se presence, te va la rebeldía. the rebellion leaves. Si de verdad estuviste en la presencia, If truly you were in the presence, tiene que haber una there transformación. has to be a transformation. No me venga con cuentos. Don't come Oh, to pero me yo with sí adoro a stories. Dios. Oh, I worship Yo sí God. tengo una relación con Dios. I do have a relationship with Him. Y no quieres servirle a Dios. And you don't want to serve No God. quieres obedecer a nadie. You don't want to obey no No one. me digas que estuviste en la presencia. Don't tell me you were in the presence. Se me murieron todos. All of you died on me. Sigo. I continue. Entonces, ¿qué pasó cuando los discípulos vieron So what happened when the disciples saw esa vida de oración? that life of prayer? Ellos quedaron asustados. They were afraid. Escuche y le explico. Listen, I explain. En el tiempo de Jesús, In the time of Jesus, présteme atención pay aquí, close por favor. attention here, No se me please. duerme. Dele un manotazo ahí al don't que se fall está asleep. durmiendo. Hit the one beside you. Por eso es que no entiende lo que es la oración. That's why you don't understand what prayer is. Ay, pastor, es que yo empiezo a orar y me da sueño. Oh, pastor, I start to pray and I get sleepy. Eso se llama el espíritu de estupor. That's called the spirit of stupor. 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 Que te duerme That makes you go to sleep. para que no tengas un encuentro con Dios. So you don't have an encounter with God. Ahora, los discípulos Now the vieron disciples, algo diferente. they saw something different. En aquel tiempo, In that time, el concepto que tenían en las sinagogas de oración. Escuche the esto. concept they had in the synagogues was this. Tócame ahí, hijo, dale, pum, pum, dale, dale. No, pero así no se despierta nadie. Dale con ganas, Ok, vamos más o menos. César, hijo, ayúdalo, dile cómo es la cosa. Escúchame. Listen, En aquel tiempo, in that time, lo que ellos conocían como oración what they knew as prayer, era ir a la sinagoga, it was to go to the synagogue, agarrar un libro que llamaban el Talmud grab a book that was called Talmud, y empezar a hablar. and they would start to speak. Por eso cuando Jesús dijo, cuando ores no uses vanas So repeticiones, that's why Jesus said when you pray, don't use vain es repetition, porque todo estaba ya preestablecido. because everything was already written. Vamos a orar. We're going to pray. Entonces leían ahí un rato el escrito. So they read right Eso there era what they la had written oración. down, and that was their prayer. Nadie oraba por milagros. No one prayed for miracles. Nadie oraba porque se levantaron muertos. No one prayed for a dead to be raised. No, eso no existía. That didn't exist. Nadie le decía a Dios Padre. No one told God Father. Por eso cuando Jesús se paraba a orar y decía So Padre, that's why Jesus would get up and pray. He would say, Father. decían blasfemia. They would say blasphemy. ¿Cómo va a llamar a Dios Padre? How is he going to call God Father? ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Entonces era religión lo que había en ese tiempo. So it was religion what was in that time. Entonces los discípulos So the disciples, miran they see algo diferente en Jesús. something different in ¿Y Jesus. quién era el otro que había empezado a orar And who was the other one that began to de pray una manera in diferente? a ¿Sabe different quién way? era? You know who it was? John the Baptist. Juan el Bautista. ¿Quién? Who? Pero ¿cuántos milagros hizo Juan? But how many miracles did John do? None. Ni uno. ¿Por qué? Why? Porque su trabajo era anunciar al que venía. Because his work was to announce the one that was coming. Entonces, So then, mire lo que pasa. look at what happens. Lucas 11:1. Luke 11:1. Lucas 11:1. Luke 11:1. Aconteció que estando Jesús orando en un lugar, Now it happened that Jesus was praying in a certain place, cuando terminó, and when he ceased, uno de sus discípulos one of le his dijo, disciples said to him, Señor, Lord, enséñanos a orar, teach us to pray, como también Juan enseñó a sus discípulos. as John also taught his disciples. Entonces dijeron, So they said, aquí está pasando algo here something is que happening nosotros no sabemos. that we don't know about. Enséñanos, Teach us. enséñanos, Padre. Teach us, Father. Enséñanos, Jesús, Teach us, Jesus. cómo se ora, How do you pray? cómo tú oras, How do you pray? cómo tú le haces, How do you do it? que oras allí That you pray y there, después el poder de Dios se and manifiesta. afterwards the power of God is manifested. ¿Cómo le haces tú? How do you do it? Tenían curiosidad. They were curious. ¿Usted me está entendiendo? Are you ¿Usted understanding? tiene curiosidad? Are you curious? ¿Usted quiere saber? Do you want to know? Ok, los que quieren saber, quédense, los demás se pueden ir. The ones that want to know, you can stay. The rest can leave. ¿Quiere saber? Do you want to know? Los discípulos dijeron, The disciples said,
said, ¿qué clase de poder es este? what type of power is ¿De this? dónde viene? Where does it come ¿Por from? qué él hace las cosas diferentes? Why does he do things differently? Y entonces Jesús comienza a enseñarle So Jesus a begins orar. to teach them to ¿Qué pray. es lo primero que le dice? And what is the first thing he tells Bueno, les them? voy a enseñar. I'm going to teach you. Primero que todo, First, busquen un lugar secreto. seek a secret place. ¿Cómo les dijo? What did he tell them? Y cuando entren en ese lugar secreto, And when you enter that secret place, su padre que ve en lo secreto your Father who sees in the secret se va a manifestar en público. will manifest in public. Mire la instrucción, Look at the instruction. lo que él estaba haciendo. What he was doing. Busca a Dios en lo secreto, Seek God in the donde secret, nadie te moleste. where no one bothers you. Apaga el teléfono. Turn off the phone. Aquí está ahí las redes. Turn off the social No estés medias. pendiente de nada de eso. Don't be looking at that. No, olvídate del mundo Forget about the y world concéntrate en tu padre. and concentrate on your Father. Esa es la instrucción. That's the instruction. Métete ahí en lo secreto. Go into the Tu secret. padre que ve en lo secreto. Your Father who sees in the Cuando secret, vayas al público, when you go to the public, él se va a manifestar. he will manifest. Era lo que él estaba haciendo. That's what he was Y doing. cuando ores, And when you pray, no ores de una manera religiosa. don't pray in a religious way. No hagas como los que se paran a repetir cosas. Don't do like those who stand and start to Mire la repeat stuff. instrucción. Look at the Mire la instruction. instrucción. Look at the No instructions. te pongas a repetir cosas. Don't start to repeat things. Habla con tu padre Speak with your y Father habla de esta manera. and speak this way. Padre, Father, mi Padre, my Father, Padre nuestro our que Father, estás en los cielos, who art in heaven, santificado holy be sea tu nombre. your name. Venga tu reino Let your kingdom y come hágase tu voluntad and your will be done como en el cielo, as it is in heaven, así también en la tierra. here on earth. El pan nuestro de cada día, The bread of life of every day, dánoslo hoy give it to us y today perdona nuestras deudas, and forgive our offenses, así como también just as we forgive nosotros perdonamos those a los que nos ofenden. who offend No us. nos dejes caer en tentación Don't let us fall into y temptation líbranos del mal, and free us from porque evil, tuyo es el reino, because yours is the tuyo kingdom, es el poder, yours is the power, tuya es la gloria, yours is the glory, por los siglos de los siglos. forever and Alguien ever. dígame. Someone say amen. Entonces, ¿qué hizo Jesús? So what did Jesus do? Les dio el modelo. He gave them the model. ¿Quién está siguiendo ese modelo? Who's following that model? ¿Quién lo está siguiendo? Who is following it? Usted ni siquiera compró el libro de su pastor. You haven't even bought the book of your pastor. Dios me dio un libro God gave me a book donde eso se lo explico. where this I explain it to you. La revelación del Padre nuestro. The revelation of the Heavenly Father. Escuche eso, hijo. Listen to this, Cuando children. Jesús dio esa instrucción, When Jesus gave these instructions, le voy a resumir en esto. I'm going to bring it El together. Padre nuestro es la relación completa de un hijo de Dios con el Padre. Our Heavenly Father prayer is our relationship with the Father. Esa oración That prayer es un resumen is to resume de lo que debería pasar cuando usted se encuentra con el Padre. what should happen when you encounter yourself with the Father. Esa oración es una manera de cómo tú entras, That prayer is an example of how you enter, cómo tú confiesas, how you confess, cómo tú adoras, how you worship, cómo tú puedes decirle a Dios lo que me corresponde, yo lo necesito. how you ahorita. tell God what is for me, I need it. Usted ve que en esa oración no existe la palabra te ruego. You see in that prayer, he doesn't beg. ¿Usted ha leído el Padre Nuestro? ¿Se lo sabe? Have you read our Heavenly Father? Do you know it? Usted ha visto que ahí dice te ruego. Have you seen there, hey, I beg you? ¿Por qué? Why? Porque cuando tú tienes una relación Because when you have a relationship con tu Padre with your Father, por derecho como hijo, as a right, as a te child, corresponde lo que es de tu Padre. it belongs to you with your Father's is. Entonces tú simplemente dices, papá, So you simply say, Father, las llaves del carro. the keys to the No, car. no, el nuevo para mí. No, the new one for me. Dame las llaves. Give me the keys. ¿Cómo es la cosa? How is the thing? No, dame el nuevo a mí. No, give me the new Y one. tú quédate con el viejo. And you keep with the old one. Toma, pues. Here, take it. ¿Y por qué pasa eso? Why does that happen? Porque el Padre quiere lo mejor para ti. Because the Father wants what's best for you. Pero ¿por qué la gente no tiene oraciones efectivas? But why do people not have effective ¿Dónde prayers? está la relación? Where is the ¿Dónde relationship? está que tú estés siguiendo la instrucción? Where is it that you're following the instructions? Los discípulos preguntaron. The disciples asked, Jesús le contestó. and Jesus answered them. ¿Y sabe lo que pasó después? And you know what happened afterwards? Ellos aprendieron. They learned. Aprendieron. They learned. Empezaron a tropezar. They began to trip.
pero aprendieron. but they learned. Porque después en el libro de los Hechos, Because afterward in the book of usted Acts, ve lo que empieza a pasar. you see what begins to happen. ¿Qué empieza a pasar? What begins to happen? Que empezó un movimiento. A movement starts. Hechos 2:42. Acts 2:42. Mire lo que dice. Look what it says. Hechos 2:42. Acts 2:42. Y perseveraban. And they continued. ¿Cómo? And they what? They persevere. Perseveraron. Perseveraban. They ¿Qué persevered. significa perseverar? What does it mean to ¿Qué persevere? significa? What does Dale. it mean? It says Dale, continue. Go. dale, Go. dale, Go. sigue, Keep going. sigue, Keep going. sigue, Keep going. sigue, Keep sigue, going. sigue, Keep going. sigue, Keep going. sigue, Keep going. sigue, no pares. Don't stop. Y perseveraban And they persevered en la doctrina de los in the apóstoles, doctrine of the apostles, en la comunión unos con otros, in the communion with one another, en el partimiento del pan. in the breaking of bread, ¿Y en qué? and in what? ¿En qué? In what? Dígalo fuerte. Say it mighty. En las In oraciones. prayers. Por eso comenzó un movimiento. That's why a movement began. ¿Qué fue lo que impulsó ese movimiento? What imposed that movement? Las oraciones. The prayers. Por eso se empezaron a ser invencibles. That's why they became invincible. Cuando tú tienes una relación con Dios, When you have a relationship with el God, Todopoderoso the está contigo. all-powerful is with you. No hay demonio que se There's no pueda demon poner frente a ti. that can get before you. No hay enfermedad There's no sickness. que pueda hacerte daño. Oh, catabra. Sí, vamos, alguien diga amén. Vamos. Someone say amen. Cuando el médico te dice, When the doctor tells you, no, eso es incurable. no, that's ¿Qué hay uncurable. que hacer? What do you need to do? Orar. Pray. Cobra, catabra. Sí. ¿Qué? ¿Cómo que es imposible? What do you ¿Cómo? mean it's impossible? Mi Dios es el Dios de lo imposible. My God is the God of the impossible. Agarra las instrucciones. Grab the instructions. Pero alguien diga amén. Will por lo someone menos. say amen? Entonces, ¿qué hay que hacer? So what do we need to do? Perseverar. Diga, diga. Persevere. Say with me. Entonces empezó un movimiento. So a movement began. Unos oraban. Some would pray. Vamos a orar. Let's pray. ¿Cómo es posible How is it possible que encarcelan a Pedro that Peter goes to jail por estar predicando el for evangelio? preaching the ¿Y gospel? qué hizo la iglesia? And what did the church do? Se fueron a ver el TikTok. They went to watch TikTok. ¿Qué hicieron? What did they do? ¿Qué empezaron a hacer? What did they start to do? Ah, lo metieron preso, vamos. They went to jail, come on. Vamos, vamos, vamos. Y todo el mundo orando. And all the people praying. Vamos, Padre. Father. Mira sus amenazas. Look at these. Yo declaro libertad. I declare freedom. Di libertad. I declare freedom. Libertad. Freedom. Libertad. Freedom. Libertad. Freedom. Saca. Saca. Take them out. Y de repente tocan la And puerta. suddenly they touched the door. Tocan la puerta. They touched the door. ¿Quién era? Who was it? Pedro. It was Peter. Estábamos orando We were praying para que salieras de la so cárcel. you would come out of jail. Y vino a la casa donde estaban. And he came to the house where they were praying. Perseveraban. ¿Cómo? They persevered. ¿Cómo? How? Mañana tenemos casa de oración. Tomorrow we have house of prayer. Usted vino 2 veces You came 2 times. y después dijo, no, no, mucha iglesia. And then you said, no, too much church. Mucha iglesia. Too much church. El lunes pasado Last Monday, vinieron algunos, le di 3 llaves. some came. I gave them 3 keys. 3 llaves. ¿Quiénes tuvieron el 3 lunes keys. aquí? Who were here on Monday? Levántela. Ahí está. Le dimos Raise your 3 hand. llaves, ¿cierto o no? We gave them 3 keys. 3 llaves 3 keys para que usted ore. so you can pray. Venga a orar. Come and pray. ¿Quiere ver el poder de Dios? You want to see the power of God? Venga a orar. Come and pray. Venga a orar. Come and pray. Métase a orar. Get into prayer. Busque a Dios. Seek God. Aprenda a orar. Learn to pray. Aprenda a orar con fe. Learn to pray with faith. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Para que usted no dependa de nadie. So you don't depend on no Miren, one. hijos, Look at this, yo children. no quiero que usted dependa de mí. I don't want you to depend on Yo me. no soy Dios. I'm not God. Ni dependa del hermano. And don't depend on your brother. Usted tiene acceso. You have access. Jesús lo hizo a usted. Jesus made you Rey y a sacerdote. king and a priest. Jesús le dio a usted acceso Jesus gave you access. para que usted entre en la presencia. So you enter in the presence. Ese movimiento That movement
comenzó, It began. empezó a crecer, It began to grow. 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 empezó a crecer. It began to grow. Después Pablo dice, And then Paul says, Primera de Tesalonicenses 5:17, orá sin cesar. pray without seasoning. ¿Cómo dijo? What did he say? ¿Cómo? Pray without seasoning. No es sin César, es sin It's cesar. not without Caesar, it's without Es decir, seasoning. no pares de orar. Don't stop ¿Cómo? praying. How is it? ¿Cómo? How is it? ¿Y usted por qué para? Why do you stop? ¿Por qué ella no viene a la casa de oración? Why don't you come to the house of prayer? No pares de orar. Don't stop No praying. dejes de buscar a Dios. Don't stop seeking ¿Quieres God. ver algo diferente en tu vida? You want to see something different in your life? Métete todas las mañanas. Get into it every Si morning. no tienes la costumbre, pon una alarma. If you're not accustomed to it, put on an alarm. Ay, que yo no sé cómo orar 2 horas. Oh, I don't know how to pray 2 hours. Comienza con 15 minutos. Start with 15 minutes. Cuando tú comiences When you begin de verdad relacionarte con Dios, truly to relate with de God, repente vas a cerrar los ojos. suddenly you're going to close your Un eyes. día vas a cerrar los ojos. One day you're going to close your Y eyes. cuando abras, And when you open, pasó una hora, 1 hour went tú by. dices, wow, acabo de comenzar. And you say, well, I just ¿Y started. por qué pasó eso? And why did that happen? Porque entraste en el lugar de la eternidad, Because you entered in the place of eternity, donde ya no hay tiempo. where there's no time. Are you with me? Están conmigo. ¿Están entendiendo? Are you understanding? Vamos a ir terminando con esto que se We're me going to acabó el finish up tiempo. with this. ¿Qué sucede What happens cuando tú oras de esa manera? when you pray this way? Vamos a decirle estos 5 puntos. We're going to tell you these 5 points. Número 1. Number 1, La oración prayer establece la atmósfera espiritual en la tierra. establishes the spiritual atmosphere Wow. here on earth. ¿Cómo es eso? How is that? Cuando tú de verdad oras, When you truly pray, tú te impregnas de la atmósfera. you are impregnated with the Donde tú atmosphere. caminas, Where you walk, estás llevando la atmósfera you're taking the de atmosphere lo espiritual. of the spiritual. Donde tú andas, Where you go, vas a caminar, you're going to vas a walk. pasar por el lado de You're alguien going to walk by someone. y va a decir, oye, They're going to say, hey, hey, ¿a usted no le pasa eso? does that not happen to you? Que cuando sales impregnado, When you go out impregnated, pasas por el lado de alguien, you go beside te someone quedas viendo y, and they're looking at you. ay, y no saben ni por qué. They don't even know why. Porque impactas, Because you impact. vas impregnado. You are impregnated. Entonces usted establece la atmósfera So you establish the donde atmosphere tú llegas. where you arrive. ¿Usted sabe cuál es la atmósfera de un hospital? You know what the atmosphere of a hospital is. Escuchen esto, hijo. Listen to this, children. Escuche. Listen. Pero listen to this. Pero escuchen esto. Escuche esto. Listen to this. 2020. 2020. ¿Qué había en 2020? What was there in 2020? Había un espíritu de muerte. There was a Gracias, spirit of hija. death. Cuando tú entrabas a los hospitales en When ese you tiempo, entered the hospital in that time, todo lo que estaban esperando era que entrara otro para que se muriera. what they were waiting was for someone else to enter Lo and que había die. era muerte. What there was death. En medio de eso, In the middle of that, hospitalizan a mi esposa. my wife goes into the hospital. Pero ¿qué tienes que hacer? But what do you need to do? Así es la cosa. That's how things are. Yo me metía en el lugar secreto. I would go into the secret place. Cuando llegaba al hospital, When I arrived at the la hospital, atmósfera iba cambiando. the atmosphere started to change. La atmósfera de muerte tenía que The salir. atmosphere of death had to leave. Te vas de aquí, te vas. You go from here, you Aquí go. no quiero muerte. I don't want death Aquí here. quiero la atmósfera de milagros. I want the atmosphere of miracles. La misma atmósfera que hacía. The same Que los atmosphere that milagros. made. Oh, braquete bros. Que te bracata bras. Número 2. Number 2, La oración prayer cambia el mundo, changes the los world. ambientes, Environments. cambia la historia, And it changes the history. cambia la historia. It changes the history. Alguien que iba a morir Someone that was going to ahora está die vivo. now is alive. Alguien que estaba sentenciado a muerte Someone that was sentenced to death ahora está vivo. now they are alive. Alguien que estaba sin esperanza Someone that had no hope ahora tiene un futuro. now has a future. Cambia, It changes. las cosas cambian. Things change. Número 3. Number 3, La oración es el canal prayer is the del channel movimiento del poder de Dios. for the movement of God's power. Dios siempre está en movimiento. God is always in movement. ¿Cómo le dije? What did I tell you? ¿Cómo? How? Le pongo un ejemplo. I give you an example. Vaya a un río. Go to a ¿Qué river. pasa con el río? What happens with the river? Siempre está en It's movimiento. always in movement. Siempre está en It's movimiento. always in movement. ¿Qué es lo que hace usted si necesita agua? What do you do if you need water?
abre un canal You open a channel para que ese fluir so that that flow vaya para donde usted necesita. goes to where you need it. ¿Y qué dice la Biblia? And what does the Bible say? El que cree en mí, The one that believes in como me, dice la Escritura, like the scripture de says, su interior from his inner being, correrán ríos rivers will flow de agua. Oh, of living water. wow. La oración es el canal. Prayer is the channel. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of yo me Jesus, conecto a ese río I connect to that del river fluir de tu gloria, of the flow of your de tu glory presencia, in your y presence, empiezas a fluir, and you begin to flow. empieza a correr a través de ti It starts to flow through you. ese río de la That gloria de river Dios. of the glory of ¿Dónde God. están los que están desviando el canal? Where are the ones that are moving the channel? ¿Dónde están? Where are Para que they? la gloria se manifieste. So the glory manifests. Número 4. Number 4, Número 3. La oración. Número 4. Todos los milagros all the que miracles ocurrieron en la that Biblia occurred in the Bible fueron porque alguien oró. happened because someone prayed. Alguien estaba orando. Someone was praying. No suceden las cosas por suceder. Things don't happen just to Hay happen. alguien orando. There's someone praying. Hay alguien orando. There's someone praying. Hay alguien orando. There's someone Hay praying. alguien orando. There's someone praying. Hay alguien orando. There's someone praying. Ananías, tengo un trabajo para ti. I have a job for you. Ajá, ¿cuál es? What is it? Necesito que vayas a ver a Pablo I need you to go see Paul. y oras por él para que recobre la vista. And you pray for him so he can get his sight back. Ay, mamá. Oh, mother. Pero él nos perseguía. But he persecutes us. Olvídate de eso. Forget about that. Porque te vas a dar cuenta Because you're going to realize por una señal. because of one ¿Cuál es la sign. señal? What is the He sign? aquí, él está orando. He is praying. Él está orando. He is praying. Y Pablo estaba orando. And Paul was praying. Ananías entra. Ananias Ay, enters. aquí está este hombre orando. Oh, this man is here praying. Recobra la vista. ¡Pah! Recover your sight. ¡Wow! Sucedió el The milagro. miracle happened. ¿Por qué? Why? Alguien estaba orando. Someone was praying. Dígale al vecino. Tell your neighbor, Necesito que te unas conmigo a I orar. need you to get together with me and pray. Dile. Tell him, Necesito I need que oremos. that we pray. Necesito, por último, Lastly, la oración the prayer cambia el curso de los eventos. changes the course of the events. ¿Cómo? How? ¿Cuántos han tenido un accidente de carro? How many of you had a car accident? ¿Han tenido accidente de carro? You've had a car ¿Y por qué accident. usted sigue vivo? Why are you still alive? Alguien estaba orando por ti. Someone was praying for you. Alguien estaba orando por Someone was ti. praying for you. Alguien estaba clamando por Someone ti was crying out for you. para que no te pasara nada. So nothing would happen to Y you. por eso tú sentiste. That's why you felt. ¡Ah! Ay, pero no me pasó nada. Oh, nothing happened to me. Tenías como a 10 ángeles. You had like 10 angels. No eran bolsas de aire. It wasn't Eran airbags. 10 ángeles. It was 10 angels ¡Ah! Que resistieron el golpe por that ti. resisted the impact for you. Porque alguien está. Vamos, póngate de pie. Because someone was praying. Get on your feet. Vamos. Yo estoy emocionado, no sé usted. I don't know about you.